Pablo Medina está de vuelta en nuestros estudios. Es un tertuliano habitual nuestro, es el autor de Care Crimen, el libro del que todo el mundo habla, el libro que todos están leyendo y que es bien importante porque tiene argumentos esenciales sobre el tema Venezuela. Gracias, don Pablo Medina, por su tiempo. Bienvenido. La verdad que estoy muy alegre porque duré 3 semanas fuera por el recorrido que hice hacia la Fiscalía de Nueva York, a Washington, a la OEA, Naciones Unidas, y entonces bueno. Fue un viaje un poco accidentado, pero que logró cumplir su cometido. Debo decir, porque aquí somos transparentes y movemos los hilos de la verdad, que Pablo Medina, con esfuerzo propio, junto a algunos ayudantes cercanos suyos, llegaron a Washington para entregar una documentación muy importante que tiene que ver con el caso que está enfrentando Nicolás Maduro. Toda esta información que él había prometido que se iba a entregar a las instancias del Departamento de Justicia, este cometido se cumplió. Don Pablo estuvo accidentado, debo decirlo, como parte de este tramo, tuvo un percance, una escaramuza que le impidió regresar con prontitud, tuvo que recuperarse, pasar vicisitudes como parte de este esfuerzo propio. Son impedimentos que forman parte del camino hacia la libertad y que hay que saber saltarlos. Le agradecemos mucho todo ese nivel de esfuerzo, de entrega. Estamos en deuda con usted todo el tiempo por todo cuanto hace por la causa de Venezuela, pero yo creo que es justo decirlo porque no había podido estar con nosotros, se estaba recuperando, todavía se está recuperando, y es importante que la gente sepa todo lo que se está haciendo aquí de una manera desinteresada por un bien común. Al César lo que es del César. Gracias. Y además, íbamos una delegación compuesta por cubanos. Allá nos encontramos en Nueva York con Ferrer, nos acompañó ante el fiscal de Nueva York cuando entregamos el documento central al fiscal sobre el juicio a Nicolás Maduro y bueno, y luego Naciones Unidas, había gente también de Nicaragua, y Cuba, Nicaragua y Venezuela. Éramos más de 10 personas. Viajamos por carretera, no es fácil, pero bueno, peor están los venezolanos allá. Por eso es que uno hace todo el esfuerzo en función de la libertad de Venezuela. Hoy es 1 de mayo y usted ha dicho en este programa que las condiciones laborales de los trabajadores en Venezuela están peor que nunca. Hemos estado viendo algunas imágenes llegadas en las últimas horas. Se sigue reprimiendo a los manifestantes y esto preocupa mucho, porque aquí de lo único que se habla es del despegue del primer avión de American Airlines, retomando la conexión entre Miami y Caracas. Pero la vida no es un avión, ni un grupo de pasajeros. Hay cosas terribles ocurriendo. Terrible. Ayer hubo una primera manifestación celebrando, precisamente, celebrando no, porque no hay nada que celebrar, pero sí aprovechar el 1 de mayo para reiterar el planteamiento en Venezuela frente al Palacio de Miraflores, y fue una salvaje represión, injustificada, porque la gente no lleva armas, no lleva piedra, va con la intención de reclamar derechos constitucionales, derechos internacionales que están estampados en la Organización Internacional del Trabajo, que es un salario justo. La propia Constitución establece que el salario mínimo debe estar en correspondencia con la canasta básica, que son $700. Eso es constitucional en Venezuela. Sin embargo, los pensionados y jubilados reciben $0.2 mensual. Aquí está pasando algo que es terrible, y es que el gobierno interino está trabajando más en función de dar una imagen hacia el exterior que en función de resolver algunos de los problemas que tienen los venezolanos de a pie. Se sabe que es imposible en tan poco tiempo resolver tantos problemas acumulados por un gobierno tan deficiente como las administraciones chavistas de los últimos años.
Pero a Delcy lo que le importa es la llamada con Trump, no lo que pasa en Venezuela. ¿Qué solución puede tener esto? Yo creo que ella, porque es un Rodrigato bicéfalo, ¿Ok? los dos hermanos. Yo creo que ellos están embarcando a Venezuela en una represión, porque de eso son expertos, en crear crisis de la noche a la mañana para culpar a otros. Yo tengo el temor o la preocupación de que esta represión que comenzó ayer, hoy, va a continuar en forma masiva para culpar a Donald Trump y afectarlo en las elecciones. Esa es mi preocupación, porque es que todo apunta a eso. Todo va hacia reprimir aquí. Bueno, por ejemplo, eso que hizo con Nicolás Maduro, el permiso que le dio la Fiscalía General de Esa allá, componenda para pagarle abogado a Nicolás Maduro y a Cilia eso es totalmente ilegal, con dinero del pueblo. ¿no? Y además es ilegal, porque eso nunca ha ocurrido en Venezuela y la Fiscalía no tiene la autoridad, la legalidad para autorizar a los FAT, para que los FAT, a nombre del Estado venezolano, del dinero robado a los venezolanos, a los pobres, a los trabajadores, a la sociedad venezolana, autoriza el pago para la defensa de Nicolás Maduro. Eso es absolutamente ilegal. Yo no sé, eso lo acaba de denunciar incluso un abogado de mucha prestancia, el doctor Omar Estacio, que lo denunció con luz, con todo detalle. ¿Cuál es la vía que usted ve hacia las elecciones generales de Venezuela? ¿Por qué senda va eso? ¿Cuánto tiempo va a demorar esto? El problema es que hay un debate entre los abogados al margen, vía constitucional, al margen de la política y de la historia. Entonces se enredan. La mayor parte de los abogados están discutiendo, basado en el artículo 233, la falta absoluta, o la 234, la falta temporal, y ahí comienza una discusión aplicando esos dos artículos. Pero el problema de fondo no es ese, el problema de fondo es lo que hemos hablado aquí muchas veces con este libro, y hemos hablado que el problema de fondo es, en primer lugar, la forma, la muerte de Hugo Chávez, la invasión de chinos, rusos, iraníes, guerrilla colombiana, todo eso está igualito en Venezuela, nada ha cambiado. La presencia de Irán, de los cubanos, de la guerrilla, el narcotráfico, nada ha cambiado. Y por otro lado, el hecho de que Maduro es colombiano, pero ya sabemos que ya entregamos a la Fiscalía pruebas de que Maduro es colombiano, por lo cual todo es ilegal. Entonces, hacer un debate, una discusión sobre elecciones rápidas, eso no es posible, porque primero tienes que establecer un gobierno de transición, un gobierno de emergencia, y a partir del gobierno de emergencia, primero recuperar los capitales para que la gente coma y eleve el sueldo, los salarios, y desarrollar la industria, el comercio, el trabajo. Y luego, después de eso, bueno, entonces tú comienzas a reinstitucionalizar el país para poder tener un Consejo Nacional Electoral como ordena la Constitución, independiente, que sea con un registro nuevo de todos los venezolanos, sin máquina, etcétera, etcétera. Y eso, por eso es que yo creo que eso lo vio Marcos Rubio, que no estableció elecciones inmediatas como quiere María Corina y otros. Eso no es posible y no debe ser así. Hay que cumplir el proceso social de que la gente pueda comer y tener medicina primero que todo. Las elecciones vendrán después. ¿Quién va a votar si no ha podido ni siquiera comer hoy? Ahora, hay datos que son impresionantes. Por ejemplo, según el FMI, Venezuela debe aproximadamente 28.000 millones de dólares y esta deuda solo está contabilizada hasta el año 1998. Después se está hablando de otros 160.000 millones de dólares del periodo de Chávez y de Maduro. ¿Usted cree que esto es cierto? Eso es absolutamente falso. Es la mentira más grande que puede haber en Venezuela y a nivel internacional. Pero es el FMI quien lo dice. El FMI, eso es absolutamente falso. Cuando yo era diputado, yo presidí la Comisión de Deuda Externa y di el discurso del 5 de julio de 1996 con todas las señales. Nosotros no somos deudores,
no debemos ni un centavo de esos 28.000 millones. Nosotros pagamos esa deuda. Y lo puedo afirmar, tengo documentos. Tengo además, y eso es falso, nosotros, la primera deuda, el primer gobierno que contrajo esa deuda fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 25.000 millones de dólares, habiendo un sobreingreso petrolero. Endeudó al país por corrupción. 25.000 millones, de los cuales 14.000 fue deuda ilegal. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Contralor General de la República, un hombre honorable. Eso es documentación. Ahora, si usted dice que eso no es lo que se debe y el FMI dice que esto es lo que se debe, ¿a dónde fue a parar ese dinero? ¿Dónde está? ¿Se lo robaron? Por un lado, se pagó ilegalmente, pero además el gobierno que vino posteriormente, el de Lucinchi, reconoció 7.000 millones de dólares de deuda privada. Y el Chase Manhattan Bank se quedó con los pagarés que le correspondían a Venezuela y no los devolvió, porque el sector privado dijo, sobre todo en el sector privado, el empresario pequeño, los grandes empresarios, las grandes familias, dijeron, bueno, si el gobierno hizo una deuda pública por 14.000 millones ilegal, bueno, ustedes, y la pagaron, paguen la deuda nuestra, 7.000 millones, las grandes familias, y entonces, eso es absolutamente ilegal. Y luego el gobierno de Lucinchi, mira, este es el documento que firmó el gobierno de Lucinchi. Este documento lo firmaban todos los países con los grandes bancos y no le devolvían a los países los documentos. Pero el único país que recibió documentos no fue ni el Banco Central ni el gobierno, me llegó a mí, aquí está. Este es un documento privado, oculto, secreto entre los grandes bancos y los países, pero a Venezuela yo lo obtuve porque gracias a Dios me llegó y yo tengo este documento. Dejó de ser secreto cuando apareció en Carecrimen, el libro. Dejó de ser secreto. Ahí está publicado. Aquí está publicado. La firma del Chase Manhattan Bank, 545 bancos, y aquí está la firma del negociador venezolano, el traidor venezolano, gobierno de Lucinchi. Entonces, esta deuda, por eso es que este tema es tan importante, porque el caso de María Corina, por ejemplo, cuando era candidata, dijo que ella planteaba la reestructuración de la deuda externa. No tenemos nada que reestructurar si no somos deudores. Yo tengo los documentos que pagamos 40.000 millones de dólares por una deuda ilegal de 14.000 y 11.000 millones. Pagamos 40.000. Yo tengo todos los actos, yo tengo este documento. Bueno, yo invito a María Corina a un debate público, que ella plantee su forma como reestructurar una deuda de la cual nosotros somos deudores, y yo presento toda la documentación, un debate con María Corina, porque ella avala eso, igualmente este gobierno. Entonces yo creo que esto no le conviene a los intereses del país, porque esto es grave, porque ese dinero que está afuera, que son casi llegando a 2 trillones de dólares que le pertenece al pueblo venezolano, debe ser recuperado, no para pagar deuda externa. La otra deuda de 160.000 millones de dólares, que es la de Chávez y Maduro, es una deuda de contrato de armas rusas, que no sirvieron un carallo, como se dice los portugueses, y con el fondo chino, donde ese dinero del fondo chino se fue por los caminos verdes también, del gobierno de Maduro. ¿Por qué el pueblo venezolano tiene que pagar eso? Avalar a los ladrones muchos años después no sería una buena opción. Así es. Aquí hay mucho que discutir acerca de ese dinero, y ese dinero le hace más falta que nunca al pueblo de Venezuela, que está viviendo una situación muy difícil. Están en un proceso de, abro comillas, transición, cierro comillas, pongo punto suspensivo, porque no sabemos cuál será el momento de esas elecciones libres, y aquí falta mucho por verse. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahorita, lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela con esa represión nos va a llevar a que necesariamente, como el pueblo venezolano lucha, hay que aprender a luchar. Hay mucha experiencia sobre eso y vamos a tener que hacer, digamos, un paro cívico nacional donde la gente se quede en sus casas para evitar la represión, pero durante varios días quedarse en sus casas. Total, si están trabajando por gusto. Sí. Están trabajando por gusto. Sí. No les alcanza para nada.
Los obreros están trabajando literalmente por gusto. Y estamos organizando una fuerza allá en Venezuela, con los luchadores, con la gente de la resistencia, una fuerza política para lograr, con el apoyo. Yo espero que el Marco Rubio y el presidente Trump le den la mano al pueblo venezolano. Ellos están muy en esa atentos, acción. ellos están muy atentos. Si algo concreto ha dicho María Corina es que nadie ha hecho más por Venezuela en los últimos años Sí. que el presidente Trump. Es verdad. Gracias a Pablo Medina por su regreso para ilustrarnos con estos temas tan importantes de la actualidad en Venezuela. Que la pausa sea corta.